Hablando de Tabasco, duende, platíquenos. ¿Quién está desatado? No, bueno, mi Charlie, es que le dieron con todo, le gritaron hasta de lo que se iba a morir, literal, como dicen por ahí, al secretario de gobierno del estado de Tabasco, José Ramiro López Obrador. El hermano del peje, del expresidente López Obrador. A este le dicen Pepín, así le dicen a José Ramiro López Obrador, Pepín, quien fue señalado de buitre, fue lo que le gritaron, luego de haberse reunido con estudiantes y con autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, ahí en Balancán, debido a un paro de labores, Charlie, en el que pues se dieron desde principios de abril. Los estudiantes de este instituto denunciaron al director Iván Arturo Pérez Martínez de corrupción, abuso de autoridad, nepotismo, acoso sexual y hasta por las malas condiciones generales en las que se encuentran los edificios de este Instituto de la Infraestructura. Bueno, pues a la hora de salir le gritaron durísimo al hermano de López Obrador, a José Ramiro, le aventaron botellas con agua, le gritaban, le mentaron, bueno, de todo. Ahí están los videos publicados en redes sociales. Ahí se ve al funcionario saliendo de las instalaciones de la escuela mientras decenas de personas lo enfrentan. Vamos a escuchar un poco de cómo le gritaron a José Ramiro López Obrador. ¡Tú sí lo hiciste con el cuerno! No, Buitre, estos señalamientos, porque López, el hermano de López Obrador, calificó de buitres, no sé si lo recuerdas, a medios locales, luego de que se le preguntó sobre el asesinato de 10 personas ocurrido el pasado 7 de mayo, ahí en Villahermosa, Tabasco, y pues él dijo, ya hombre, buitres, ustedes, los de la prensa, los de los medios, ya bájenle hombre, ya bájenle, nomás andan buscando muertos. Bueno, pues ahora los estudiantes lo enfrentaron y la realidad, Charlie, es que el Estado se cae a pedazos. El propio gobernador Javier May pues ya no sabe cómo contener esta ola de violencia en el municipio que me digas, Villahermosa, Comalcalco, Cárdenas, el que sea. Está ardiendo Tabasco y así despidieron del instituto al hermano de López Obrador. ¿Qué tal, Michel? Desatado. Sí, es la realidad. La guerra interna de Morena en Tabasco está con todo. Y ahí está un López Obrador metido. Ya ve que en Tabasco hay cada vez más violencia. Le hemos relatado las masacres en bares, la quema de tiendas, los narcobloqueos, las balaceras. El gobernador, el morenista Javier May, implicó como responsable de esta violencia al exgobernador Adán Augusto López, que hoy es coordinador de los senadores de Morena. Lo acusó de haber nombrado como secretario de Seguridad al líder del cártel local de La Barredora. Bueno, pues hoy siguió el pleito. El brazo derecho del gobernador, Javier May, es el hermano del expresidente López Obrador, José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, quien acusó que existe un complot contra el gobernador May. Y como parte de ese complot, donde hay priistas y morenistas, mencionó al senador de Morena por Tabasco, Óscar Cantón Cetina. José Ramiro López Obrador, al responder a reporteros sobre la supuesta cancelación de la Feria Tabasco 2025, culpó a Óscar Cantón de difundir fake news sobre la mayor fiesta del estado programada para mayo. Cantón, que pertenece a una familia que tiene varios periódicos en la región, pidió esta semana la renuncia de los funcionarios, incluido el gobernador, que no han podido evitar, dijo, los recientes hechos de violencia en la entidad. José Ramiro López Obrador también incluyó al exgobernador priista Manuel Andrade y al diputado local del PRI Fabián Granier, hijo de otro exgobernador, como parte del complot. Granier antier cuestionó la pertinencia de mantener la feria ante las balaceras, las quemas de vehículos y las masacres en bares de las últimas semanas. Son las mismas voces, hombre. Es Granier, es el gordo Andrade, que dicen que ya no está tan gordo, ¿verdad? Que ya se costuró, y bueno, es Cantón, son los mismos, ¿no? Es, como decía el expresidente,
que están queriendo hacer un complot ahí, ¿verdad?, en contra de Javier May, pero no van a poder. Fue cuestionada sobre si en Tabasco había pactos con criminales, y concretamente del que fue gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, con criminales. ¿De qué parte todo? Primero, informes de inteligencia del ejército que fueron filtrados por el famoso Guacamaya Leaks, por el grupo Guacamaya, mostraron que el ejército decía que el gobernador Adán Augusto López, que en ese momento nada más era gobernador de Tabasco, pero luego pues ya ve cómo creció, secretario de Gobernación, el presidente López Obrador le decía hermano, fue presidenciable de Morena, ahorita es uno de los hombres más poderosos de México, es jefe de la bancada del Senado. Bueno, el ejército decía que Adán Augusto López le había entregado el control de la seguridad del gobierno de Tabasco a los cárteles. Así, con todas sus letras. Pero no solo eso. Llega el nuevo gobernador de Tabasco, Javier May, que ganó las elecciones del verano. Morenista también, También del grupo de López Obrador. Secretario de Estado, al mismo tiempo que Adán Augusto López era secretario de Gobernación. Javier May estaba también en el gabinete. Bueno, ¿y qué dice Javier May en una declaración? Pues a ver, ¿ustedes saben? Les dice a los reporteros que pusieron de secretario de Seguridad al líder de un cártel, así lo dijo. Es decir, señalaba de nuevo a Adán Augusto López como el que había puesto, porque él fue el que lo nombró. Es decir, es que me parece que esto en cualquier país sería explosivo. Y aquí tiene usted a Adán Augusto López haciendo desplantes en el Senado, soberbia, poder, un poder que a mi juicio es mayor incluso que el de la presidenta Sheinbaum, y lo hemos visto en 2-3 episodios, mi opinión. Pero lo que no es opinión, lo que es un hecho es las declaraciones del gobernador de Tabasco, el informe de inteligencia del ejército, ambos señalando a Adán Augusto López, los desplantes que ha tenido en plan el padrino del bienestar en el Senado. Y entonces le preguntan a la presidenta Sheinbaum sobre Adán Augusto López, y esto es lo que dice. No tengo información de que Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, haya hecho un acuerdo, ni lo creo tampoco. Pues ahí tiene usted lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Adán Augusto López. En Latinus le presentamos un reportaje que muestra cómo los amigos de Adán Augusto López obtuvieron contratos de $1,000 millones para uniformar a los elementos de la Guardia Nacional. En China compraron boinas, equipo antimotines, cinturones tácticos, escudos, rodilleras, coderas. Las compraron en China y las vinieron a revender a México, en algunos casos 27 veces más caras. Hoy le preguntaron sobre el reportaje a Adán Augusto López, y en medio de una desordenada metralla de ataques a Latinus, pues terminó aceptando que los beneficiarios sí son sus amigos, y no desmintió que hayan recibido contratos del gobierno. Yo los conozco, desde luego, a los dos. Conozco más, o tengo una relación de amistad muy cercana, es mi amigo. Con Maclovio, a Carlos Prat lo he visto una o si acaso 2 ocasiones en mi vida. Conozco al padre de Carlos, y Carlos y su esposa, que me distinguen con su amistad. No sé yo a qué contrato se refiere. Más allá de eso. Es más, le voy a decir, para que vean qué mentirosos y qué chantajistas son. Dicen que mencionan una fecha en donde supuestamente yo intervine como secretario de Gobernación. Bueno, pues en esa fecha yo no era secretario de Gobernación. Dice el senador Adán Augusto López que no ve programas de chantajistas, bueno, por eso sí ve Latinus, y sabía perfectamente hasta de las fechas que se habían mencionado en el reportaje. Por cierto, en ninguna parte del reportaje, lo revisamos incluso, en ninguna parte del reportaje se dice que él intervino en un contrato siendo secretario de Gobernación sin que haya sido. Las fechas empatan perfectamente. Y si analiza usted la declaración de Adán Augusto López, en medio de toda la metralla de ataques desordenados, acepta que los beneficiarios de los contratos son sus amigos, y no desmiente que hayan recibido del contrato del gobierno esos contratos multimillonarios. Es decir, no dice que no existen los contratos, que no se los dieron, no desmintió el reportaje.